1774. El aire de Mérida amanecía denso, cargado del humo de la caña recién quemada, mientras un sol pálido se filtraba entre las palmeras, proyectando sombras alargadas sobre los caminos de tierra. El sonido de los cascos de caballos retumbaba a lo lejos, mezclado con el eco de campanas que anunciaban misa temprana. En aquel amanecer, las calles parecían vacías, como si los habitantes se escondieran tras postigos cerrados, temerosos de algo que no se mencionaba en voz alta. En el mercado, donde solía escucharse el bullicio de los pregoneros, solo se percibían murmullos. Había un rumor que crecía cada semana. En las tierras de don Esteban Montalvo, dueño de la hacienda de San Ramón, se escuchaban gritos por la noche, y las esclavas que allí trabajaban desaparecían sin dejar rastro. Nadie se atrevía a investigar, y los pocos que lo intentaron jamás regresaron. Los cronistas de la época, pocos y temerosos, dejaron apenas referencias veladas. Uno de ellos, Fray Ignacio de la Serna, escribió en una carta enviada al obispo de Campeche: «Hay en esta región un lugar donde la sangre se seca antes de tocar el suelo, y donde el amo se cree Dios». Aquella frase, perdida entre documentos eclesiásticos, sería años después una de las primeras piezas de evidencia en una investigación que nunca se cerraría por completo. Pero en 1774, las palabras flotaban como advertencias, y las gentes preferían callar antes que provocar la ira de Montalvo, cuyo nombre bastaba para hacer temblar a cualquiera. San Ramón no siempre había estado envuelta en misterio. La hacienda, de arquitectura sólida y muros blancos que brillaban bajo el sol, era símbolo de riqueza y progreso para la región. Los caminos empedrados conducían a enormes campos de caña que parecían no tener fin. A la entrada, dos estatuas de piedra custodiaban el portón principal, talladas con rostros inexpresivos que parecían observar a todo aquel que osara cruzar. Sin embargo, bajo esa fachada de prosperidad, se gestaba una oscuridad que pocos comprendían. Los esclavos africanos y mayas trabajaban jornadas interminables bajo el látigo de capataces brutales, y las mujeres eran seleccionadas con criterios desconocidos, llevadas a la casa principal y nunca vistas de nuevo. Un registro parroquial de 1773 da cuenta de 13 bautismos en la hacienda, pero no hay actas de defunción de esas mismas personas. La discrepancia levantó sospechas entre algunos sacerdotes locales, pero el poder económico de Montalvo silenciaba cualquier cuestionamiento. Sus donaciones a la Iglesia eran generosas, y su influencia se extendía hasta la capital del virreinato. Nadie deseaba enemistarse con él. No obstante, los rumores persistían. Se hablaba de sótanos, de marcas en la piel, de cadenas ocultas tras muros recién encalados. El viento caliente de Yucatán llevaba consigo olores dulces y pesados: melaza, sudor, hierro. En las noches, ese aire parecía más denso, cargado de una humedad pegajosa que se colaba en las casas de los peones. Allí, las familias cerraban puertas y ventanas antes de que oscureciera, y los más viejos aconsejaban a los niños no mirar nunca hacia el horizonte donde se alzaban las torres de San Ramón. «Los ojos de ese hombre están en todas partes», decían en voz baja. La paranoia se había convertido en costumbre. Un documento del Archivo General de Indias, fechado en octubre de 1774, recoge una denuncia anónima enviada al gobernador. En la hacienda de San Ramón se escuchan voces de mujeres pidiendo auxilio, y hay sangre que se arrastra hasta los pozos. Ningún hombre honrado debe permitir esto. El escrito, sin embargo, nunca recibió respuesta oficial. Se archivó sin firma y sin investigación. Nadie quiso poner su nombre en un papel que pudiera llegar a manos de Montalvo. La población indígena de la región comenzó a abandonar tierras cercanas, generando un vacío inexplicable alrededor de la hacienda. En mapas posteriores, los caminos aparecen marcados con símbolos que sugieren peligro, aunque los cartógrafos nunca explicaron sus razones. Se creó así un perímetro invisible que pocos cruzaban. Solo comerciantes enviados por Montalvo entraban y salían con mercancías, y ni siquiera ellos se atrevían a hablar de lo que ocurría tras los muros. Sin embargo, lo más perturbador eran los relatos de viajeros europeos. En cartas conservadas en el archivo del convento de San Francisco, un comerciante holandés menciona su breve estancia en Mérida.
Nunca olvidaré el silencio que se extendía sobre las tierras de Montalvo. Ni los pájaros se atrevían a cantar allí. Había un hedor metálico en el aire que se sentía incluso a leguas de distancia. Estas palabras, escritas con tono incrédulo, confirmaban lo que los lugareños ya sabían. Algo terrible ocurría en San Ramón, algo que trascendía lo humano. Mientras tanto, la ciudad de Mérida seguía su vida diaria, aparentemente ajena al terror que crecía en sus alrededores. La Plaza Mayor bullía de actividad. Los comerciantes ofrecían cacao, textiles y especias, y las familias acomodadas organizaban bailes en sus casonas coloniales. Pero siempre había un susurro al final de las conversaciones, una mirada furtiva hacia el oriente, hacia esa tierra maldita. Mérida parecía hermosa y pacífica, pero bajo esa apariencia se escondía un miedo colectivo, un secreto a voces que todos conocían pero que nadie se atrevía a pronunciar. Ese silencio sería el terreno fértil para que la historia de Esteban Montalvo creciera como una sombra implacable. Lo que comenzó como simples rumores, pronto se transformaría en una serie de hallazgos y testimonios escalofriantes que siglos después seguirían provocando pesadillas. Y todo empezó allí, en aquel amanecer sofocante de 1774, cuando el sol parecía sangrar sobre los campos de caña y el aire estaba tan pesado que nadie se atrevía a respirar con libertad. El nombre de Esteban Montalvo resonaba en toda la península de Yucatán con una mezcla de respeto y temor. Nacido en 1731 en una familia criolla acomodada, había heredado no solo tierras, sino también una reputación de astucia y crueldad. Su padre, Sebastián Montalvo, había llegado desde Sevilla con una carta de recomendación real, obteniendo concesiones para cultivar caña y comerciar azúcar con la metrópoli. Bajo su tutela, Esteban aprendió a negociar con comerciantes europeos, a sobornar funcionarios locales y a dominar a los indígenas mayas que trabajaban sus tierras. Sin embargo, fue tras la muerte prematura de su padre cuando Esteban mostró su verdadero carácter, una obsesión por el control absoluto, una sed de poder que no se saciaba ni con riquezas ni con títulos. A los 30 años ya era dueño de la hacienda de San Ramón, una propiedad tan vasta que sus límites se perdían entre manglares y selvas. Sus muros blancos brillaban a kilómetros de distancia, un símbolo de prosperidad que ocultaba su aislamiento. Montalvo rara vez bajaba a Mérida, enviaba emisarios a tratar sus asuntos, mientras él se mantenía recluido en su hacienda. Allí, rodeado de capataces armados, criados leales y esclavos, vivía como un señor feudal. Los registros notariales confirman sus frecuentes compras de esclavos africanos traídos desde La Habana, así como mujeres indígenas adquiridas como sirvientas, aunque los documentos nunca detallan sus destinos. Un comerciante español, Juan de Luján, dejó constancia en una carta de 1768 de su visita a San Ramón. El señor Montalvo nos recibió con amabilidad, cortés, pero hay en sus ojos una fijeza inquietante. Había un silencio extraño en la casa, interrumpido solo por el sonido del viento golpeando las contraventanas. Las mujeres que servían en el comedor no alzaban la vista, como si temieran mirarlo. Este testimonio, aunque diplomático, insinúa ya el ambiente opresivo que dominaba la hacienda. El aspecto físico de Montalvo también era motivo de rumores. Se decía que era alto y delgado, con cabellos oscuros peinados hacia atrás y una piel extremadamente pálida para alguien que vivía en el trópico. Sus ojos claros, de un gris acerado, parecían examinar a cada persona con frialdad científica. Algunos lo describían como un hombre elegante, siempre vestido de lino impecable. Otros lo veían como un depredador que inspiraba miedo incluso en silencio. Hay quienes aseguraban que no sonreía nunca, salvo cuando firmaba contratos de compra o venta de personas. Montalvo mantenía relaciones cercanas con funcionarios coloniales. Varias cartas halladas en el archivo de Valladolid muestran su habilidad para congraciarse con las autoridades mediante donativos y favores. Uno de los gobernadores de la época, Francisco Javier de la Cueva, escribió: «El señor Montalvo es un benefactor de esta provincia, siempre dispuesto a colaborar con la corona». Esta imagen oficial contrastaba brutalmente con los susurros de la población local, que lo describían como un hombre capaz de castigos atroces. Su poder económico era tal que podía paralizar cualquier investigación o sanción. El funcionamiento de la hacienda
estaba diseñado para aislarla del resto del mundo. Los campos de caña estaban distribuidos en terrazas escalonadas, vigiladas por torres de piedra, desde donde capataces armados supervisaban a los trabajadores. Las casas de los peones estaban alineadas en hileras perfectas, separadas de la residencia principal por un portón que rara vez se abría. Ese portón, hecho de hierro forjado, estaba decorado con figuras geométricas que algunos identificaron después como símbolos mayas alterados, aunque nadie pudo explicar su significado. Los esclavos traídos de África eran comprados en grupos pequeños, cuidadosamente seleccionados. Se decía que Montalvo tenía un interés particular por las mujeres jóvenes, tanto africanas como mayas, que eran trasladadas a la residencia principal para labores domésticas. Muchos de esos nombres desaparecieron de los registros sin explicación alguna. Algunos vecinos hablaban de rituales oscuros, otros preferían creer que simplemente eran vendidas en otras regiones. Sin embargo, las desapariciones eran demasiadas para pasar desapercibidas. Una carta anónima enviada en 1772 al convento de San Bernardino menciona: «Las hijas de los peones son llevadas al gran caserón y nunca vuelven. El amo las reclama como suyas, y sus hombres callan. Hay noches en que el llanto se escucha más allá del río». Aunque los frailes estaban al tanto de los rumores, poco podían hacer ante la influencia de Montalvo. Algunos clérigos aceptaban donaciones para las parroquias de la zona, lo que generaba una red de complicidad silenciosa. El carácter de Montalvo se reflejaba también en su obsesión por la arquitectura. Mandó construir corredores subterráneos entre la casa principal y los almacenes de azúcar, justificándolo como medida de seguridad ante ataques piratas. Sin embargo, las dimensiones y el diseño de esos pasadizos levantaron sospechas entre los pocos que lograron verlos. Se hablaba de salas cerradas sin ventilación, de puertas reforzadas y cadenas incrustadas en los muros. Los albañiles que trabajaron allí eran despedidos una vez finalizada la obra, y algunos desaparecieron poco después. Entre los documentos coloniales se conserva un inventario detallado de San Ramón realizado en 1770. Herramientas de molienda, calderas, sacos de azúcar, barriles de ron y, curiosamente, un apartado de instrumentos especiales, cuyo contenido nunca se especifica. Los historiadores modernos sugieren que podría tratarse de aparatos de tortura, aunque no hay pruebas definitivas. Lo cierto es que Montalvo tenía recursos para adquirir objetos desde Europa y Asia, y su obsesión por el control sobre sus trabajadores parecía no conocer límites. En las tertulias de Mérida, su nombre era mencionado con cautela. Algunas familias adineradas lo admiraban por su disciplina y éxito económico. Otras lo evitaban, conscientes de que su riqueza estaba manchada de sangre. Se convirtió en una figura legendaria, un hombre cuya mera presencia generaba un silencio incómodo. Los viajeros que pasaban por la región eran advertidos: no aceptes invitaciones a San Ramón. Pese a ello, algunos curiosos visitaban la hacienda atraídos por su fama y regresaban con relatos inquietantes sobre su atmósfera opresiva, su dueño distante y los ojos asustados de quienes servían en la mesa. Con el tiempo, los rumores sobre desapariciones y abusos comenzaron a filtrarse más allá de Yucatán, llegando a Campeche y La Habana. Sin embargo, Montalvo siempre lograba salir indemne. Su red de contactos era amplia, sus sobornos eficaces y su habilidad para intimidar a testigos lo convertía en intocable. Aquel poder absoluto que ejercía sobre sus tierras y sobre las vidas de quienes las habitaban sería el caldo de cultivo perfecto para los horrores que más tarde se descubrirían. En 1774, él reinaba en su hacienda como un monarca sin corona, y su historia apenas comenzaba a escribirse. Conforme avanzaban los meses de 1774, la atmósfera alrededor de San Ramón se volvía cada vez más tensa. Lo que antes eran simples rumores comenzó a convertirse en relatos precisos, aunque siempre transmitidos en voz baja, a espaldas de los guardias y lejos de las orejas de Montalvo. Las desapariciones ya no podían contarse con los dedos de una mano. Varias mujeres jóvenes habían dejado de asistir a misa y sus familias, resignadas o atemorizadas, preferían callar. A veces los peones inventaban historias de fugas voluntarias para no ser castigados por hablar demasiado. Sin embargo,
Nadie creía realmente que esas muchachas hubieran abandonado sus hogares por decisión propia. La primera denuncia formal registrada proviene de una viuda llamada Jacinta Chablé, quien en julio de ese año se presentó ante el corregidor de Mérida. Su declaración, escrita con torpeza por un escribano, dice: «Mi hija Juana fue llevada a servir en San Ramón. Han pasado 6 lunas y no he sabido de ella. Pregunté a los capataces y me dijeron que no la conocían, que jamás había pisado esa tierra. Pero yo misma vi cuando se la llevaron. Ruego a Dios que me devuelvan a mi hija». El documento fue sellado, archivado y olvidado. Montalvo tenía influencia suficiente para que sus asuntos nunca llegaran a juicio. Los vecinos de los pueblos cercanos comenzaron a establecer toques de queda no oficiales. A partir del anochecer, las calles quedaban desiertas. Los viajeros que pasaban por la región notaban esa quietud anómala, como si el miedo fuera una neblina que cubría todo. Algunos describían el sonido de cadenas arrastrándose en la distancia. Otros hablaban de luces que se movían entre los campos de caña a medianoche, guiadas por figuras que parecían cargar bultos pesados. Nadie se atrevía a investigar. Un antiguo jornalero de la hacienda, llamado Nicolás Pech, brindó su testimonio años más tarde, cuando el caso ya era una leyenda. En un informe fechado en 1795, escribió: «Yo trabajé en la molienda. Escuchaba gritos que venían del caserón cuando el sol caía. Los perros ladraban sin parar y a veces vi sangre corriendo por las acequias. No quise preguntar nada. Los hombres que preguntaban desaparecían también». Este relato, escalofriante por su crudeza, coincidía con otros testimonios recopilados décadas después que apuntaban a la existencia de una red de silencio cuidadosamente mantenida. Las familias mayas, en su mayoría analfabetas y sin recursos, no tenían medios para enfrentarse al hacendado. Los sacerdotes, aunque conocían las historias, rara vez intervenían, temerosos de perder las donaciones que Montalvo ofrecía para mantener las iglesias. Incluso entre los comerciantes que trataban con él había una sensación de peligro. Se decía que su mirada podía desarmar cualquier intento de desafío. Los rumores sobre prácticas inhumanas empezaron a mezclarse con supersticiones. Algunos afirmaban que Montalvo había hecho un pacto con fuerzas oscuras para mantener su riqueza y que las desapariciones eran parte de ese acuerdo. En un informe del Cabildo de Mérida de 1774 aparece una mención inquietante. Los pueblos del oriente rehúsan trabajar en San Ramón. Dicen que es tierra maldita. El señor Montalvo solicita permisos para traer esclavos de otras regiones. Este documento evidencia el temor colectivo que la hacienda generaba incluso en aquellos que no habían visto sus horrores de cerca. Las leyendas crecían. Se hablaba de un sótano donde las mujeres eran encerradas, de marcas hechas con hierro candente para sellar su destino, y de ceremonias secretas que solo los más fieles servidores presenciaban. Un anciano de Sotuta, entrevistado por un cronista en 1820, contó una historia que había escuchado de su abuelo. Decían que en San Ramón había un salón donde el suelo estaba siempre mojado, aunque no lloviera, y que los guardias decían que era por la sangre, que no había tiempo de limpiarla toda. Yo nunca lo vi, pero el miedo de mi abuelo me basta. Estos relatos orales, transmitidos de generación en generación, mantienen viva la memoria de un terror que los documentos oficiales intentaron sepultar. Incluso los esclavos africanos traídos desde Cuba parecían comprender el peligro. Se les asignaban tareas específicas y vivían bajo vigilancia constante. Algunos, según cartas de un misionero dominico, escapaban hacia la selva, prefiriendo arriesgarse a morir de hambre o en manos de animales salvajes antes que permanecer en la hacienda. Los fugitivos que eran capturados eran colgados en público como ejemplo, y sus cuerpos quedaban expuestos durante días en los linderos del camino. La crueldad de Montalvo era meticulosa. No solo castigaba a quienes huían, sino que sembraba el terror necesario para que los demás ni siquiera lo intentaran. Un episodio particularmente siniestro fue registrado por un viajero francés, Pierre Lafitte, en su diario de 1774. Pasé por los caminos cercanos a San Ramón y vi a 2 hombres cavando una zanja al amanecer. Parecían nerviosos. Al verme, se detuvieron y ocultaron algo bajo una manta. Cuando me acerqué, sentí un olor metálico insoportable y preferí no preguntar. La región entera parece vivir bajo una maldición. Este testimonio,
Aunque breve, añade un detalle importante: la presencia constante de fosas improvisadas alrededor de la hacienda. El miedo se extendía no solo entre los trabajadores, sino también entre los pueblos vecinos. Las madres vigilaban a sus hijas con celo, evitando dejarlas salir solas. Algunos campesinos comenzaron a abandonar sus tierras para establecerse más lejos, lo que generó un despoblamiento inusual en la región. Los mapas posteriores reflejarían este vacío como un espacio sin actividad agrícola, aunque en realidad era el resultado directo del terror impuesto por Montalvo. A pesar de las crecientes historias, ninguna autoridad se atrevía a intervenir. La riqueza de la hacienda alimentaba a comerciantes, funcionarios y clérigos. El azúcar y el ron de San Ramón eran famosos en el Caribe, y su dueño era considerado un hombre indispensable para la economía colonial. Los rumores, aunque constantes, se trataban como exageraciones campesinas. Este silencio institucional sería uno de los factores que permitirían que los horrores continuaran durante años, sin que nadie se atreviera a mirar dentro de aquellos muros. Lo que en 1774 parecía una serie de desapariciones aisladas, pronto se revelaría como un patrón macabro. San Ramón no era solo una hacienda, era una prisión donde la muerte tenía horarios precisos y donde cada grito nocturno se perdía en el viento cálido de Yucatán. Ese miedo, palpable en los relatos de la época, fue el preludio de los descubrimientos que vendrían décadas más tarde, cuando las ruinas de la hacienda empezarían a hablar por sí solas. El hallazgo del cuaderno perteneciente a una esclava de San Ramón cambiaría para siempre la percepción del caso. Se desconoce la fecha exacta en que este cuaderno apareció, pero los registros más antiguos lo mencionan en 1806, cuando un escribano anónimo del Cabildo de Mérida describió un conjunto de hojas maltratadas, con manchas oscuras y escritura irregular, halladas en una arca de madera. Según el documento, el cuaderno fue encontrado entre las ruinas de una de las bodegas de la hacienda, tras un incendio que consumió parte de la propiedad años después de la muerte de Montalvo. Su contenido, escrito en un español rudimentario y mezclado con frases en lengua maya, constituye el testimonio más cercano a los horrores vividos por quienes trabajaban allí. La primera página es apenas legible. Manchas oscuras, tal vez sangre, cubren parte del texto. Sin embargo, se distinguen frases que hielan la sangre. Nos marcan como ganado. Él dice que somos suyas. Tengo miedo de cerrar los ojos. Las páginas siguientes detallan escenas de abuso y humillación, describiendo noches interminables en un calabozo donde las mujeres eran encerradas. Una anotación particularmente perturbadora reza: hay un cuarto sin luz, solo olor a hierro y carne. Allí lloramos todas juntas. Él viene con fuego. La crudeza de estas palabras, desprovistas de adornos literarios, revela el sufrimiento con una honestidad desgarradora. El análisis paleográfico realizado en el siglo XIX sugiere que el cuaderno fue escrito por varias manos distintas, probablemente por mujeres que compartían cautiverio. La ortografía inconsistente y las diferencias en la caligrafía confirman esta teoría. Algunas páginas parecen ser simples listas de nombres: María, Teresa, Ixchel, Juana, Yaretsi. Junto a cada nombre hay marcas extrañas, posiblemente símbolos para identificar su estatus dentro de la casa. Esta lista es una de las pocas evidencias documentadas de cuántas mujeres desaparecieron en San Ramón. Se cuentan más de 40 nombres, aunque el cuaderno está incompleto. Uno de los fragmentos más impactantes es una especie de carta nunca enviada. Si alguien encuentra esto, que sepan que no fuimos brujas ni bestias. Éramos hijas, madres, hermanas. Nos arrancaron de nuestras casas. El amo se ríe cuando lloramos. Nos marca para que no olvidemos que somos suyas. Ojalá el fuego lo consuma todo. Estas palabras revelan no solo el dolor de las víctimas, sino también un deseo de justicia que nunca llegó en vida. El cuaderno también describe la rutina de los calabozos. Las mujeres eran despertadas al amanecer, alimentadas con restos de comida y obligadas a tareas domésticas para la familia Montalvo. Después de servir en el comedor, eran devueltas a su encierro. Los pasajes sugieren que las agresiones eran sistemáticas y organizadas. Una anotación escalofriante menciona una especie de ritual. Nos ponen en fila, desnudas. Él camina entre nosotras con el hierro. Hay humo y rezos en lengua que no entiendo.
Este detalle sugiere la posible participación de sirvientes mayas que, voluntariamente o bajo coerción, realizaban ceremonias extrañas en presencia del hacendado. A mediados del siglo XIX, el cuaderno fue entregado a un sacerdote jesuita llamado Fray Antonio del Real, quien realizó una copia manuscrita. En una carta enviada a la diócesis, el sacerdote escribió: «Este texto es testimonio del infierno. Nunca había leído palabras tan sencillas y, a la vez, tan terribles. No se trata de exageraciones, sino de mujeres que sabían que iban a morir y escribieron para que alguien las escuchara». El manuscrito original desapareció durante los conflictos de independencia, pero la copia de Fray Antonio sobrevivió y hoy se conserva en un archivo privado. El contenido del cuaderno coincide con los rumores que circulaban en la región desde finales del siglo XVIII. Las descripciones del sótano, el olor a hierro candente, las marcas en el cuerpo, todo correspondía con relatos orales que muchos consideraban leyendas. Esta coincidencia otorgó credibilidad a la historia y atrajo la atención de investigadores. En 1879, el historiador Rafael Téllez publicó un ensayo titulado La Hacienda del Silencio, donde presentó fragmentos del cuaderno y los comparó con testimonios de ancianos que habían trabajado en San Ramón. Su conclusión fue contundente: no se trata de mitos. Las ruinas hablan, y las páginas de este cuaderno son el grito de quienes no tuvieron voz. Algunas páginas del cuaderno incluyen dibujos rudimentarios. Se observan figuras humanas atadas, símbolos geométricos grabados en paredes e incluso una representación esquemática del sótano. Estas ilustraciones, aunque primitivas, coinciden con hallazgos posteriores de arqueólogos que estudiaron las ruinas de la hacienda. En 1903, durante excavaciones autorizadas por el gobierno, se encontraron restos de argollas de hierro empotradas en el suelo, alineadas tal como aparecen en los dibujos. Este hallazgo confirmó que los calabozos existieron y que fueron utilizados con fines que aún hoy horrorizan. El cuaderno también contiene frases en maya yucateco, lo que sugiere que algunas víctimas eran indígenas que escribían en su lengua materna. Una traducción realizada por lingüistas modernos revela frases de desesperación: «Ma tan inwilaj kin», no volveré a ver el sol. Estas expresiones transmiten no solo sufrimiento físico, sino también una resignación espiritual, como si las víctimas hubieran aceptado su destino. Durante años, el cuaderno fue considerado una simple curiosidad histórica, relegado a las bibliotecas privadas de Mérida. No fue hasta el siglo XX cuando académicos comenzaron a analizarlo con rigor. Su contenido, sin embargo, sigue siendo perturbador incluso para expertos en historia colonial. Algunos estudiosos sugieren que los dibujos de símbolos y figuras tienen influencias africanas, lo que indicaría que los esclavos traídos desde Cuba introdujeron prácticas religiosas que Montalvo adoptó o distorsionó para sus propios fines. En los márgenes de una de las páginas finales hay una frase apenas legible: «El amo duerme con ojos abiertos». Este comentario, breve y extraño, ha generado interpretaciones diversas. Para algunos, es una metáfora del poder omnipresente de Montalvo. Para otros, podría ser una descripción literal, un indicio de su carácter perturbador. Sea como fuere, estas palabras encapsulan el miedo absoluto que inspiraba. La aparición de este cuaderno marcó un antes y un después en la narrativa sobre San Ramón. Dejó de ser solo una historia de rumores para convertirse en un caso documentado de horror sistemático. Las voces de las esclavas, capturadas en tinta temblorosa, se convirtieron en prueba irrefutable de un pasado que muchos quisieron enterrar. La hacienda, con sus muros derruidos y pasillos cubiertos de maleza, parecía susurrar los mismos lamentos escritos siglos atrás, recordando que el silencio nunca fue sinónimo de paz, sino de miedo impuesto. La exploración de los restos de San Ramón, llevada a cabo a inicios del siglo XIX, reveló lo que los rumores habían susurrado durante décadas. Bajo los elegantes corredores de la casa principal se extendía un laberinto de pasadizos, calabozos y cámaras ocultas que convertían la hacienda en una fortaleza inexpugnable. Fue en 1804 cuando, tras la muerte de Montalvo y el abandono progresivo de la propiedad, un grupo de inspectores coloniales decidió realizar un inventario exhaustivo. Lo que encontraron superó toda expectativa.
Los informes oficiales, redactados con un tono frío, describen con detalle los sótanos de piedra, su olor penetrante y la presencia de objetos cuyo uso resultaba perturbador. El acta más antigua, firmada por el escribano Diego Zaldívar, menciona: se hallaron 12 celdas subterráneas, cada una de aproximadamente 3 varas cuadradas, con una sola abertura enrejada. El aire es húmedo, el suelo está ennegrecido, y las paredes muestran marcas de hierro incrustadas en la cal. Estas observaciones, registradas sin emoción aparente, reflejan la crudeza de los hallazgos. Las celdas estaban alineadas en 2 filas, separadas por un pasillo estrecho que conducía a una sala mayor. Allí, según el informe, había ganchos de hierro empotrados en las vigas y argollas en el suelo, todas corroídas por el óxido. Los arqueólogos modernos, que retomaron las investigaciones en 1903, confirmaron la veracidad de estos documentos. Sus excavaciones revelaron restos humanos en varias de las cámaras, así como fragmentos de cadenas y piezas de cerámica que parecían haber servido para transportar líquidos. En una de las salas hallaron restos de carbón y cenizas, lo que sugiere que allí se calentaban los hierros utilizados para marcar a las víctimas. Las paredes, cubiertas de una capa de cal blanquecina, estaban impregnadas de manchas oscuras que los peritos identificaron como restos de sangre antigua. Uno de los descubrimientos más desconcertantes fue una serie de inscripciones grabadas directamente en la piedra. Estas marcas, talladas con objetos punzantes, incluyen nombres, símbolos y frases incompletas en español y maya. Una de las más legibles reza: no hay salida. Otro grabado muestra un símbolo en espiral, similar al que se encontraba en el portón principal de la hacienda. Este hallazgo generó múltiples teorías. Algunos investigadores sugieren que Montalvo adoptó símbolos indígenas para ejercer control psicológico sobre sus esclavos, mientras que otros creen que podrían estar relacionados con prácticas rituales. En la década de 1820, un grupo de soldados del nuevo gobierno independiente visitó las ruinas y dejó un informe escrito en un tono casi incrédulo. El aire en esos pasillos es insoportable. Las ratas se han adueñado del lugar, pero aún así se percibe un hedor extraño, como si la piedra misma hubiera absorbido el sufrimiento. Este comentario refleja la atmósfera opresiva que persiste incluso siglos después, una sensación que muchos visitantes han descrito como pesadez en el pecho o ausencia de sonido. El diseño arquitectónico del sótano revela una planificación meticulosa. No se trataba de simples bodegas improvisadas, sino de un complejo sistema defensivo y carcelario. Los corredores estaban construidos con piedra caliza de la región, reforzada con mortero importado, lo que demuestra que Montalvo no escatimó recursos. Un pasillo secundario conducía a un pozo subterráneo, cubierto por una tapa de madera que se había podrido con el tiempo. Dentro del pozo, los arqueólogos encontraron restos de huesos humanos mezclados con herramientas oxidadas, sugiriendo que pudo haber sido utilizado para deshacerse de cadáveres. El sótano también contaba con una sala más amplia, probablemente utilizada como lugar de interrogatorio o castigo. En el centro de la estancia había una mesa de piedra con orificios en las esquinas, diseñada posiblemente para atar extremidades. A su alrededor, los investigadores hallaron fragmentos de velas y restos de cuerdas. En un rincón, un cofre deteriorado contenía piezas metálicas cuya función exacta sigue siendo un misterio. Ganchos, anillos, pinzas y objetos con formas que no corresponden a herramientas agrícolas conocidas. Durante las excavaciones, uno de los hallazgos más escalofriantes fue un esqueleto femenino completo, hallado encadenado a la pared. La cadena, corroída pero aún resistente, estaba fijada al cuello del esqueleto, lo que indica que esa persona murió en cautiverio. Junto a ella se encontraron pequeños fragmentos de cerámica con restos de pigmentos rojos, posiblemente utilizados en algún tipo de ceremonia. Este descubrimiento confirmó que las leyendas sobre mujeres prisioneras no eran meras exageraciones. El sótano, en su conjunto, parecía diseñado para infundir miedo. No tenía ventilación natural, salvo por pequeñas rejillas que apenas dejaban pasar luz. La humedad permanente favoreció el crecimiento de hongos en las paredes, creando manchas oscuras que los investigadores describieron como formas humanas, debido a su aspecto. El sonido en esos pasillos es peculiar.
Cualquier paso resuena con un eco largo, y el silencio posterior es tan absoluto que provoca vértigo. La estructura del sótano también evidencia que Montalvo tenía un conocimiento avanzado de arquitectura militar. Algunos historiadores sugieren que pudo haber trabajado con ingenieros españoles entrenados en fortificaciones. Sin embargo, lo inquietante es que estas habilidades no se usaron para proteger la hacienda de invasores, sino para controlar y torturar a quienes vivían dentro de sus muros. El nivel de precisión en la construcción revela premeditación y una mente obsesionada con el orden y el dominio. En 1903, tras varios meses de investigación, los arqueólogos decidieron sellar parte del sótano. Los gases y la humedad hacían imposible continuar. En su informe final, escribieron: «Este lugar no es seguro ni para los vivos ni para los muertos. El aire está contaminado por siglos de sufrimiento». Desde entonces, el acceso a los pasadizos fue restringido y solo algunos investigadores seleccionados pudieron entrar en décadas posteriores. Sin embargo, los testimonios de quienes descendieron coinciden. Ninguno salió de allí sin sentir que lo observaban. El sótano de piedra se convirtió así en el testimonio físico más contundente de los horrores cometidos en San Ramón. Sus paredes siguen guardando secretos que ni siquiera los estudios modernos han podido desentrañar. Lo que alguna vez fue el corazón oculto de la hacienda es ahora una tumba colectiva, un espacio donde el pasado se niega a desaparecer y donde cada piedra parece susurrar los gritos de las víctimas que quedaron atrapadas allí para siempre. El estudio de las marcas encontradas en los restos de las víctimas de San Ramón ofreció una visión escalofriante de la obsesión de Esteban Montalvo por ejercer dominio absoluto sobre sus esclavas. Los informes forenses del siglo XIX, redactados tras las primeras exhumaciones, describen cuerpos con cicatrices circulares, figuras geométricas y símbolos desconocidos grabados en la piel mediante hierro candente. Estas marcas no parecían tener únicamente un propósito práctico de identificación. Eran, más bien, una declaración de propiedad y control. El historiador Rafael Téllez, en su célebre investigación La Hacienda del Silencio, 1879, afirmó que Montalvo creó su propio lenguaje de signos, una gramática de dolor inscrita en carne humana. En el Archivo General de la Nación se conserva un dibujo de uno de esos hierros, hallado en 1825 entre los escombros de la hacienda. Se trata de una pieza de metal de aproximadamente medio metro de longitud, con una empuñadura de madera ennegrecida por el fuego. La punta tiene forma de espiral doble, idéntica al símbolo tallado en el portón de entrada. Los peritos de la época concluyeron que el diseño no era casual. Las marcas en los cuerpos coincidían exactamente con este patrón, dejando cicatrices profundas y permanentes. Esta obsesión por marcar a sus víctimas sugiere una mentalidad enfermiza, una necesidad de afirmar su poder de manera visible. Los testimonios recogidos décadas después confirman que el proceso de marcaje era ritualizado. En el cuaderno de las esclavas se menciona repetidamente el olor a hierro caliente y el sonido de rezos durante las sesiones de tortura. Una frase escalofriante dice: «Nos hacen arrodillar, él elige, pone fuego en el hierro y sonríe. Dice que ahora sí somos suyas para siempre». Estas palabras revelan no solo el sufrimiento físico, sino también la humillación psicológica que Montalvo infligía. Un informe redactado en 1832 por el médico militar Joaquín Valverde ofrece una descripción detallada de los restos analizados. Las cicatrices son profundas, circulares, y muestran signos de infecciones antiguas. Algunas marcas parecen haber sido rehechas varias veces sobre el mismo lugar. El patrón es uniforme en varias víctimas, lo que indica un método sistemático, no castigos aislados. Este estudio médico, considerado uno de los primeros análisis forenses de la región, demuestra que las atrocidades de San Ramón no fueron hechos aislados, sino parte de un sistema de opresión meticulosamente diseñado. Los hierros utilizados para marcar fueron hallados en una cámara secundaria del sótano, envueltos en telas podridas. Algunos conservaban restos de piel y cabello carbonizado. Estos hallazgos, registrados en actas oficiales, causaron conmoción entre los investigadores que visitaron la hacienda en el siglo XIX. Uno de ellos escribió: «Sentí que esos instrumentos aún ardían, aunque llevaban décadas apagados». La descripción, aunque subjetiva, refleja el impacto psicológico que provocaban los objetos.
Se cree que Montalvo adoptó esta práctica como una forma de propiedad absoluta. En la colonia, era común que los esclavos fueran marcados con símbolos de sus dueños, pero en San Ramón, el proceso adquirió un carácter personal y ritual. Los símbolos no eran simples iniciales. Eran diseños elaborados, cargados de significados desconocidos. Algunos historiadores sugieren que estos patrones tenían relación con creencias africanas introducidas por esclavos, mientras que otros los vinculan a tradiciones mayas reinterpretadas. Lo cierto es que las marcas se convirtieron en un lenguaje secreto que solo Montalvo comprendía por completo. Los arqueólogos que estudiaron la hacienda en 1903 documentaron más de 20 piezas metálicas diseñadas para grabar diferentes formas en la piel. Algunas tenían puntas curvas, otras ángulos rectos. En un informe de ese año se lee: «Es evidente que estos objetos fueron forjados con precisión. No son herramientas agrícolas ni utensilios domésticos. Su única función es causar dolor». Las marcas también servían para controlar el movimiento de las esclavas. Según testimonios recogidos por el historiador Téllez, los capataces sabían identificar a cada mujer por sus cicatrices, lo que hacía imposible escapar sin ser reconocida. El simbolismo de las marcas trascendía lo físico. Entre los mayas de la región, la espiral doble que Montalvo usaba como sello principal estaba asociada con el inframundo y el tránsito entre mundos. Algunos ancianos entrevistados en el siglo XIX afirmaron que el hacendado jugaba con cosas que no debía, y que sus marcas eran llamadas al mal. Aunque estas interpretaciones pueden parecer supersticiosas, no dejan de añadir una capa de misterio a la obsesión de Montalvo por los símbolos. Los informes de excavación también revelaron restos de piel curtida adherida a las paredes de una de las cámaras. Los investigadores inicialmente pensaron que eran restos animales, pero los análisis modernos sugieren que pertenecían a seres humanos. Este hallazgo reforzó la teoría de que Montalvo veía a sus esclavas no como personas, sino como objetos sobre los que podía experimentar. La práctica de marcar con hierro candente, común en la época para animales, adquirió en San Ramón una dimensión monstruosa. Uno de los testimonios más sobrecogedores proviene de un hombre llamado Pedro Chi, nieto de una mujer que logró escapar. Su declaración, recogida en 1888, dice: «Mi abuela nunca mostró sus brazos. Decía que no quería que sus nietos vieran la vergüenza que llevaba en la piel. Una noche, antes de morir, me dejó ver. Tenía una marca en el hombro, como dos serpientes enroscadas. Nunca olvidaré ese dibujo. Este relato confirma que algunas víctimas lograron sobrevivir, llevando consigo las cicatrices como una condena perpetua». El sello ardiente de Montalvo se convirtió en un símbolo de terror en toda la península. Incluso hoy, algunos ancianos en los pueblos cercanos hablan de la marca del amo, como si fuera una maldición heredada. Las cicatrices dejaron de ser simples señales físicas para transformarse en un recordatorio colectivo de los horrores que se vivieron en la hacienda. Lo que comenzó como un método de control se convirtió en un lenguaje del dolor que trascendió generaciones. Así, los hierros de San Ramón no solo marcaron cuerpos, marcaron también la memoria histórica de Yucatán. Cada pieza de metal hallada en esas ruinas es testimonio de una época donde el poder absoluto se ejercía con fuego, y donde el silencio fue cómplice de una de las historias más oscuras de la colonia. El impacto de los hallazgos en San Ramón fue tan perturbador que a principios del siglo XIX, el clero y la corona se vieron obligados a intervenir. Sin embargo, su actuación no se caracterizó por la justicia ni por el castigo ejemplar, sino por una serie de maniobras destinadas a preservar el orden social y evitar que el escándalo manchara la reputación de las élites criollas. Los documentos oficiales que sobrevivieron a este proceso revelan un patrón de encubrimiento sistemático, ejecutado con frialdad burocrática. En 1805, el gobernador interino de Yucatán, Manuel de Llera, envió una carta al virrey de Nueva España en la que mencionaba, sin demasiados detalles, los rumores sobre conductas indebidas en la hacienda de San Ramón. La misiva concluía: «Recomiendo prudencia en este asunto, dado que el señor Montalvo ha sido benefactor notable de la región y sus bienes contribuyen al sostenimiento de la corona. El desorden que podría provocar un proceso judicial abierto
sería mucho más dañino que el silencio. Estas palabras sentaron el precedente de la investigación. Cualquier acción estaría orientada no a esclarecer los crímenes, sino a mantener la estabilidad política y económica. La Iglesia, por su parte, envió al sacerdote Fray Tomás de Villaseñor como visitador eclesiástico. Su informe, redactado en un tono ambiguo, reconoce el hallazgo de lugares inapropiados y costumbres moralmente reprobables en San Ramón, pero concluye que la muerte del hacendado y el abandono de la propiedad hacen innecesarias más diligencias. En otras palabras, la intervención de la Iglesia se limitó a bendecir las ruinas y ordenar rezos por las almas de los fallecidos, sin investigar quiénes eran ni cómo murieron. Este tipo de respuestas no fueron excepcionales. Durante el periodo colonial, las haciendas funcionaban como sistemas autónomos donde los dueños ejercían un poder casi feudal. Montalvo, con su influencia y su riqueza, había tejido una red de protección que seguía operando incluso después de su muerte. Los notarios, al redactar los inventarios, evitaron incluir detalles escabrosos. Uno de ellos escribió: «No es función de este escribano cuestionar las costumbres del difunto señor». Esta frase, seca y reveladora, muestra el grado de complicidad que rodeó al caso. A pesar de la censura, algunos religiosos intentaron denunciar lo sucedido. El jesuita Antonio del Real, quien había copiado el cuaderno de las esclavas, redactó un informe confidencial dirigido a Roma. En él, describió San Ramón como un lugar consagrado al mal y solicitó la excomunión póstuma de Montalvo. El documento nunca recibió respuesta oficial, pero sobrevivió en los archivos jesuitas como prueba del horror. En los márgenes de ese informe hay una anotación manuscrita de otro sacerdote: «No se debe escarbar en tierra maldita, pues solo traerá más desgracias». El miedo a la verdad era palpable incluso entre los funcionarios coloniales. En las actas del Cabildo de Mérida de 1806 hay una discusión breve sobre si debía demolerse la hacienda. La propuesta fue rechazada por unanimidad. La justificación: los costos son altos y el terreno es útil para la producción. De este modo, San Ramón no solo permaneció intacta, sino que fue utilizada intermitentemente como almacén y cuartel, mientras los calabozos permanecían sellados. El caso de San Ramón también tuvo implicaciones políticas. A medida que los rumores se extendían, las autoridades temían que la población indígena se rebelara. El recuerdo de las atrocidades cometidas por Montalvo alimentaba resentimientos latentes. Para evitar un levantamiento, se optó por una estrategia de silencio absoluto. Se prohibió hablar del hacendado y se ordenó borrar referencias explícitas de documentos públicos. La censura fue tan efectiva que por décadas la historia de San Ramón quedó relegada a leyendas susurradas en los pueblos mayas. Sin embargo, algunos cronistas locales se atrevieron a registrar testimonios. En 1819, el periodista criollo Ignacio Urcelay publicó un breve artículo en el Diario de la Península titulado «Los sótanos de piedra», donde insinuaba que las atrocidades de Montalvo superaban cualquier relato popular. La edición fue retirada a los pocos días, y el propio Urcelay desapareció meses después, según registros policiales de la época. Este suceso alimentó la percepción de que hablar de San Ramón era peligroso, incluso décadas después de la muerte de su amo. El clero, aunque oficialmente mantenía silencio, también utilizó el miedo como herramienta. En algunos sermones de la región, los sacerdotes mencionaban la maldición de San Ramón como advertencia moral, sin entrar en detalles. Se alentaba a los fieles a rezar por las almas perdidas, pero nunca a indagar en su identidad. Este enfoque reforzó la narrativa de que el pasado debía quedar enterrado, literalmente, bajo los muros de la hacienda. El proceso judicial iniciado en 1805 contra los herederos de Montalvo fue una farsa. Aunque se presentaron pruebas de desapariciones y abusos, el caso fue archivado con el argumento de que no existen demandantes vivos que reclamen justicia. La riqueza de la familia Montalvo permitió que la propiedad pasara a otros parientes sin consecuencias. Documentos notariales muestran que, apenas 2 años después, las tierras se habían vendido a un comerciante español, quien jamás residió en la hacienda ni investigó su historia. En 1830, un informe militar menciona que algunos soldados destinados a vigilar la región
rehusaban pernoctar en la hacienda, alegando que escuchaban llantos de mujer y sentían manos frías al caminar por los pasillos. Aunque estos testimonios fueron descartados como supersticiones, muestran que el aura de terror que rodeaba a San Ramón persistía. Incluso los intentos oficiales de borrar su historia fracasaron ante el peso de los rumores. Así, la intervención del clero y la corona no trajo justicia, sino olvido. La hacienda se convirtió en un lugar maldito del que nadie quería hablar. Los documentos sobrevivientes son fragmentarios y, en muchos casos, redactados para minimizar los hechos. Pero en ese silencio burocrático hay una verdad que se filtra entre líneas. El sistema colonial prefirió preservar su estabilidad antes que reconocer los horrores cometidos por uno de sus hombres más influyentes. Esa decisión, tomada hace más de 2 siglos, sigue resonando en la historia de Yucatán como un eco incómodo que nunca se apaga. Con el paso de las décadas, el nombre de Esteban Montalvo dejó de ser solo el de un hacendado cruel para convertirse en el símbolo de una red de poder más amplia que operaba en las sombras de la colonia. Investigaciones posteriores, realizadas ya en el siglo XIX, revelaron que San Ramón no era un caso aislado. Documentos encontrados en los archivos de Campeche y Valladolid mostraron conexiones con otras familias influyentes, también dueñas de vastas haciendas donde el silencio era norma y los trabajadores desaparecían sin explicación. Montalvo, según estos registros, no actuaba en soledad, sino como parte de una élite criolla que consideraba a los esclavos como mercancía desechable. El historiador Rafael Téllez, en su segunda publicación sobre el caso, Las sombras de San Ramón, 1886, afirma que la hacienda fue solo el rostro más visible de un sistema de explotación inhumano. En su investigación, rastreó ventas de esclavos y propiedades entre los Montalvo y otras familias de ascendencia española, como los Revueltas, los Díaz de la Riva y los Palomo. Sus documentos demuestran que la práctica de marcar a las esclavas con símbolos propios no era exclusiva de San Ramón. Otras haciendas tenían métodos similares, aunque menos elaborados. Esto sugiere que lo que se consideraba la crueldad personal de Montalvo podría haber sido, en realidad, una costumbre aceptada en ciertos círculos de poder. Las actas notariales confirman la existencia de sociedades mercantiles que intercambiaban no solo bienes, sino también servidumbre femenina especializada. Esta expresión, utilizada en documentos oficiales, encubre lo que en la práctica eran mujeres esclavizadas seleccionadas para satisfacer los caprichos de sus dueños. En 1815, una carta enviada por un funcionario de la corona describe discretamente la existencia de reuniones privadas donde los hacendados intercambiaban estas mujeres como si fueran trofeos. Montalvo, pese a haber muerto años antes, es mencionado en esa correspondencia como pionero en el arte de mantener la obediencia absoluta. Los descendientes de Montalvo continuaron ocupando puestos de influencia en Yucatán. Durante las guerras de independencia, algunos se alinearon con el bando realista, otros con los insurgentes, pero todos conservaron sus tierras y privilegios. Curiosamente, ninguno habitó San Ramón. La hacienda permaneció abandonada, como si la propia familia temiera volver a pisarla. Sin embargo, otras propiedades administradas por sus herederos replicaban su modelo de aislamiento y vigilancia férrea. Investigadores del siglo XX encontraron patrones similares: pasadizos secretos, celdas ocultas y símbolos repetidos en varias construcciones. Esto alimentó la teoría de que existía una red de hacendados que compartían prácticas y rituales, probablemente transmitidos de generación en generación. En 1921, el antropólogo Francisco Aznar visitó varias ruinas de haciendas y publicó un artículo en el que afirmaba: lo que se narra sobre San Ramón no es una excepción, sino la culminación de un sistema esclavista que se mezcló con creencias religiosas y supersticiones locales. Los símbolos hallados en sus muros son idénticos a los encontrados en otras propiedades del siglo XVIII. Este estudio, aunque polémico, atrajo el interés de académicos internacionales que comenzaron a analizar el caso como un fenómeno cultural más amplio, en lugar de una simple historia de crueldad individual. La tradición oral también conserva indicios de esta red. En pueblos cercanos a Valladolid y Tecax, ancianos relatan historias similares: mujeres desaparecidas,
marcas en la piel, habitaciones sin ventanas. Algunos aseguran que estas prácticas tenían un componente ritual, heredado de esclavos africanos que trajeron consigo elementos de religiones sincréticas. Montalvo, obsesionado con el control, habría tomado estos elementos y los habría transformado en herramientas de terror. Lo inquietante es que los mismos símbolos, la espiral doble, los círculos entrelazados, aparecen grabados en haciendas que no pertenecieron a los Montalvo, lo que sugiere una influencia más extensa. Un hallazgo clave ocurrió en 1954, cuando investigadores encontraron una serie de cartas en una biblioteca privada de Campeche. En ellas, un hacendado apellidado Revueltas menciona encuentros clandestinos entre terratenientes en los que se discutían métodos de disciplina. Uno de los párrafos más perturbadores dice: Montalvo llevó la marca a su perfección. Nosotros seguimos su ejemplo, pero no con tanto refinamiento. Esta carta demuestra que la crueldad de San Ramón no fue vista como aberrante entre sus contemporáneos, sino como un modelo a seguir. La red de hacendados no solo compartía métodos, sino también un código de silencio. El poder económico que ejercían les permitía sobornar a jueces, comprar voluntades en la iglesia y controlar las milicias locales. Esta estructura de protección explica por qué, a pesar de los testimonios y denuncias, nunca hubo condenas reales. La historia de San Ramón es, en este sentido, un espejo de un sistema más amplio, donde la violencia era el lenguaje de los poderosos. Incluso hoy, los descendientes de estas familias ocupan posiciones influyentes en la región. Aunque muchos desconocen, o prefieren desconocer, la historia, algunos archivos familiares contienen retratos de Esteban Montalvo y documentos relacionados con la hacienda. En entrevistas realizadas en la década de 1970, algunos miembros de estas familias hablaron de leyendas exageradas y minimizaron los crímenes. Sin embargo, otros reconocieron que sus antepasados evitaban pasar cerca de las ruinas, como si el miedo ancestral aún estuviera presente. Lo más inquietante es que algunos rituales asociados con San Ramón parecen haber sobrevivido de forma velada. En comunidades rurales de Yucatán, los investigadores encontraron amuletos con símbolos idénticos a los de la espiral doble. Aunque los habitantes los utilizan para protegerse del mal, el origen de esos símbolos está directamente vinculado a la hacienda. Así, lo que alguna vez fue una marca de dominio se transformó en un talismán cultural, demostrando cómo el terror puede filtrarse en las tradiciones populares. La sombra de Montalvo no se limita a la historia escrita. Vive en el paisaje, en las canciones que advierten a los niños que no se acerquen a ciertas ruinas, en las supersticiones transmitidas de generación en generación. La red de hacendados implicados en prácticas similares refuerza la idea de que San Ramón fue solo el epicentro visible de un sistema de crueldad profundamente arraigado. La memoria colectiva, aunque fragmentada, conserva el eco de ese poder sombrío, recordando que la violencia no fue obra de un solo hombre, sino de una clase entera que supo esconder su brutalidad tras una fachada de riqueza y nobleza. A finales del siglo XIX y a lo largo del XX, San Ramón dejó de ser solo una ruina olvidada en los mapas coloniales para convertirse en un objeto de estudio para investigadores, periodistas y antropólogos. Mérida, ya transformada por el auge del Enequén y la modernización de la península, comenzó a mirar su pasado con una mezcla de orgullo y vergüenza. Los cronistas urbanos rescataban leyendas antiguas, y entre ellas, la historia de Esteban Montalvo se erigía como una de las más oscuras. Las ruinas de la hacienda se convirtieron en destino de curiosos que deseaban experimentar de primera mano el frío inexplicable del que hablaban los lugareños. El periodista Porfirio Alonso publicó en 1898 un reportaje en El Correo de Yucatán titulado La casa del amo que nunca duerme. En él relataba su visita a las ruinas. Las paredes están cubiertas de musgo y humedad, pero en ciertos rincones las piedras parecen rezumar un líquido oscuro. Hay un silencio tan profundo que ni los insectos se atreven a perturbarlo. Caminé por los pasillos y sentí que cada sombra me seguía. El artículo causó sensación y atrajo a viajeros que deseaban comprobar por sí mismos el aura siniestra del lugar. Desde entonces, San Ramón dejó de ser un secreto solo conocido por los pueblos cercanos.
En las primeras décadas del siglo XX, los estudiosos comenzaron a comparar los símbolos de la hacienda con grabados prehispánicos y con marcas rituales de origen africano. La antropóloga francesa Marie Duval, en 1929, publicó un ensayo en el que afirmaba: San Ramón es un ejemplo perfecto del sincretismo oscuro que surgió en las haciendas coloniales, donde el poder absoluto de los hacendados absorbió y distorsionó elementos religiosos de los esclavos y de los pueblos originarios. Su investigación fue controvertida, pero abrió nuevas líneas de análisis que conectaban la violencia de Montalvo con prácticas culturales más complejas. Durante la década de 1940, exploradores y fotógrafos documentaron las ruinas en detalle. Sus imágenes mostraban el deterioro de la estructura principal, los pasillos invadidos por raíces y las entradas selladas a los sótanos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un fenómeno recurrente. Todos los equipos reportaron fallas inexplicables al intentar fotografiar ciertas áreas. Las placas salían veladas, con manchas oscuras que no podían atribuirse a errores técnicos. Los fotógrafos locales lo atribuyeron a las ánimas que cuidan la casa. Aunque estas afirmaciones suenen supersticiosas, los archivos fotográficos conservan negativos dañados que siguen generando debates. La tradición oral se encargó de mantener vivo el miedo. En los pueblos mayas cercanos, los ancianos contaban historias sobre el amo que duerme con los ojos abiertos. Algunas versiones decían que su espíritu seguía rondando los pasillos, otras que las mujeres que murieron allí nunca pudieron abandonar el lugar. Estos relatos fueron recopilados en 1967 por el antropólogo estadounidense William Hart, quien escribió: «El mito de San Ramón no es solo memoria histórica, es una advertencia cultural. Para los habitantes de Yucatán, el sitio representa el límite entre lo humano y lo inhumano, un recordatorio de que el poder desmedido corrompe incluso el alma». En los años 70, un grupo de arqueólogos de la Universidad Autónoma de Yucatán realizó excavaciones más profundas en los sótanos. Encontraron restos óseos de al menos 12 personas, la mayoría mujeres jóvenes. Algunos huesos presentaban fracturas cicatrizadas, lo que confirma que las víctimas sufrieron torturas prolongadas. También hallaron piezas de metal corroído, similares a los hierros descritos en documentos coloniales. El informe oficial concluyó que San Ramón fue escenario de prácticas sistemáticas de sometimiento y castigo, probablemente organizadas por su dueño. Este estudio científico consolidó lo que hasta entonces muchos consideraban leyenda. El impacto cultural del caso fue tal que escritores y artistas comenzaron a inspirarse en él. En 1982, el novelista yucateco Julián Chacón publicó Los ojos del amo, una novela histórica basada en testimonios reales. Su obra describía a Montalvo como un hombre obsesionado con la inmortalidad, que veía en sus esclavas objetos de experimentación. Aunque la novela fue criticada por su tono sensacionalista, ayudó a que nuevas generaciones conocieran la historia de la hacienda. Ese mismo año, una exposición fotográfica titulada San Ramón, Memoria de Piedra, atrajo a cientos de visitantes en Mérida. El turismo paranormal también encontró en San Ramón un punto de interés. A partir de la década de 1990, empresas locales comenzaron a organizar recorridos nocturnos por las ruinas. Los visitantes afirmaban escuchar susurros, sentir cambios bruscos de temperatura y percibir olores metálicos. Algunos aseguraban haber visto figuras femeninas en los corredores. Estos relatos, aunque imposibles de verificar, reforzaron el carácter mítico del lugar y lo convirtieron en una atracción inquietante. A nivel académico, el caso también ha generado debates sobre memoria histórica y justicia. Algunos historiadores sostienen que las atrocidades de Montalvo deben interpretarse en el contexto del sistema esclavista de la colonia, mientras que otros lo consideran un ejemplo extremo de sadismo individual. Lo cierto es que San Ramón se convirtió en un símbolo del pasado oscuro de Yucatán, un recordatorio de las violencias silenciadas por siglos. En 2004, el gobierno del estado declaró las ruinas como patrimonio histórico, pero sin destinar recursos suficientes para su preservación, lo que ha permitido que el lugar siga deteriorándose. Hoy, las ruinas permanecen parcialmente ocultas entre la selva. Los pasillos están cubiertos de maleza, las paredes carcomidas por el tiempo,
pero el ambiente sigue siendo opresivo. Los habitantes de los pueblos cercanos evitan pasar de noche por los caminos que conducen a la antigua hacienda. Dicen que, en ciertas madrugadas, se escuchan golpes metálicos provenientes de la tierra, como si alguien todavía trabajara con hierros candentes. Investigadores contemporáneos que han pasado la noche allí confirman una sensación de vigilancia constante, como si el espíritu de Montalvo o el de sus víctimas aún habitara esas piedras. La historia de San Ramón, que comenzó como rumor y se transformó en leyenda, hoy es parte del imaginario colectivo de Mérida. Se estudia en universidades, se menciona en rutas turísticas, aparece en documentales internacionales. Sin embargo, cada intento de convertirla en simple atracción cultural tropieza con el mismo obstáculo. Quienes visitan el lugar no encuentran entretenimiento, sino una sombra persistente que hace imposible olvidar que, tras esos muros, se escribió una de las páginas más oscuras de la colonia. Hoy, más de 2 siglos después de la muerte de Esteban Montalvo, la historia de San Ramón sigue proyectando una sombra que no se ha disipado. Lo que en su momento fue una hacienda floreciente se ha convertido en un símbolo de horror, un espacio donde el tiempo parece haberse detenido. Las ruinas están cubiertas por raíces gruesas que han roto los muros de piedra, como si la naturaleza intentara reclamar el lugar y borrar las huellas de la crueldad humana. Sin embargo, cada ladrillo, cada pasillo derruido, parece conservar un eco del sufrimiento que allí se vivió. Los visitantes contemporáneos describen una sensación de presión en el pecho apenas cruzan el portón oxidado. Los guías locales advierten que no es recomendable quedarse después del atardecer, pues las historias de apariciones son demasiadas para ignorarlas. Un arqueólogo que trabajó allí en 2011 escribió en su diario: «El sitio parece vivo. Mientras mido las paredes, siento que alguien me observa desde la oscuridad. Hay rincones donde la temperatura baja bruscamente, como si el aire estuviera cargado de recuerdos». Este tipo de testimonios, provenientes de investigadores racionales, alimentan aún más la leyenda. En los últimos años, equipos de historiadores han intentado reconstruir con precisión los hechos ocurridos en San Ramón. Han rastreado archivos en Sevilla, Ciudad de México y La Habana, encontrando cartas y documentos que revelan la magnitud de las redes esclavistas del siglo XVIII. Los nombres de otras familias implicadas aparecen repetidamente, pero siempre acompañados de un velo de discreción. Algunos historiadores creen que aún existen archivos privados que contienen detalles espeluznantes sobre lo que sucedía tras las puertas cerradas de la hacienda. Sin embargo, esas familias, ahora integradas en la élite social de Yucatán, se niegan a colaborar. El silencio sigue siendo, al igual que hace 2 siglos, una barrera impenetrable. No solo el silencio físico de las ruinas, sino el silencio histórico que impide cerrar el caso. A pesar de los avances académicos y de los reportajes que circulan, nunca ha habido un reconocimiento oficial de los crímenes cometidos por Montalvo. En 2015, un colectivo de defensores de derechos humanos organizó una ceremonia en San Ramón para honrar a las víctimas. Durante el evento, varias mujeres leyeron fragmentos del cuaderno original de las esclavas. La lectura fue interrumpida por un aguacero repentino que obligó a todos a refugiarse bajo los corredores. Uno de los asistentes comentó: «Es como si el cielo llorara por ellas». Los lugareños aún sostienen que la hacienda está maldita. Afirman que, en noches sin luna, se pueden escuchar rezos en lenguas antiguas y llantos de mujeres que parecen salir de la tierra misma. Algunos dicen haber visto luces moviéndose entre los árboles, como faroles que nunca se apagan. Incluso los trabajadores que intentaron restaurar partes de la construcción abandonaron el proyecto tras sufrir accidentes inexplicables. Caídas, herramientas que desaparecían, maquinaria que se averiaba sin razón. Estos sucesos han reforzado la creencia de que San Ramón no quiere ser perturbada. Lo más inquietante es que, a pesar de las investigaciones y los siglos transcurridos, aún se descubren detalles nuevos. En 2019, un grupo de estudiantes universitarios encontró una cámara que había permanecido sellada. Dentro había restos óseos, pedazos de cadenas y un cofre con documentos deteriorados. Los expertos han logrado descifrar apenas unas palabras de esas cartas. Referencias a cosechas negras y mujeres consagradas al fuego. Estos nuevos hallazgos
sugieren que la magnitud de los crímenes podría haber sido mucho mayor de lo que se pensaba. La figura de Montalvo ha pasado a formar parte del folclore local. Para algunos, es el fantasma que vigila las ruinas. Para otros, un demonio humano que nunca fue castigado. Pero para los historiadores, sigue siendo un enigma. ¿Era simplemente un hacendado cruel que aprovechó su poder absoluto? ¿O hubo motivaciones más profundas, quizás rituales, detrás de sus acciones? Las pruebas apuntan en ambas direcciones, dejando abierta una pregunta que mantiene viva la fascinación y el temor por San Ramón. Las ruinas, con su aire enrarecido, son ahora una especie de santuario. No hay flores ni altares, pero quienes visitan el lugar suelen dejar pequeñas ofrendas, velas, piedras pintadas, cintas rojas. Los guías turísticos cuentan que, desde que estas ofrendas comenzaron a aparecer, los fenómenos extraños se intensificaron. Algunos visitantes aseguran que, al entrar en los pasillos del sótano, escuchan pasos detrás de ellos, aunque estén solos. Otros sienten que alguien les susurra al oído. Son historias que pocos se atreven a cuestionar, porque todos coinciden en que San Ramón es mucho más que un sitio arqueológico. Es un cementerio que no descansa. El misterio se extiende incluso más allá de Yucatán. Archivos hallados en España en 2022 revelaron que varias remesas de esclavos enviadas al Caribe fueron financiadas por la familia Montalvo. Esto ha llevado a algunos investigadores a plantear que San Ramón pudo haber sido solo uno de varios centros de disciplina diseñados para quebrar el espíritu de las esclavas antes de venderlas. Si esta hipótesis se confirma, significaría que lo que ocurrió allí fue parte de una red internacional de horror. Pese a todos los esfuerzos por desentrañar su historia, San Ramón sigue resistiéndose a ser comprendida del todo. Los símbolos tallados en piedra, las marcas en los cuerpos exhumados y el cuaderno escrito por las mujeres cautivas forman un rompecabezas incompleto. Cada pieza encontrada genera más preguntas que respuestas, y mientras tanto, el eco de los gritos que alguna vez resonaron en sus pasillos parece seguir vivo. Hoy, los guías turísticos terminan sus recorridos con la misma advertencia. Si escuchan un llanto cuando salgan de aquí, no miren atrás. Es una frase que mezcla superstición y respeto, pero que refleja un sentimiento compartido por todos. La historia de San Ramón no ha terminado. Sus muros, cubiertos de musgo y silencio, son testigos de secretos que quizás nunca se revelen por completo. Y así, el legado de Esteban Montalvo sigue latente, como una herida abierta en la memoria de Yucatán, recordándonos que hay horrores que no desaparecen con el tiempo, sino que se convierten en parte del paisaje.